Sin dudas, Racing Club es uno de los clubes más populares del fútbol argentino. Considerado uno de los 5 grandes, fue además el primer equipo argentino en consagrarse campeón del mundo en 1967. Sin embargo, a fines de la década del 90, el club atravesó la peor crisis institucional de su historia, que finalmente lo llevó a la quiebra. Año 1983. Racing Club vivía uno de los momentos más difíciles de su historia. En la última fecha del campeonato cayó 2-0 ante su eterno rival, Independiente, que además se consagró campeón del fútbol argentino. Aquella derrota selló el destino de la academia. Por primera vez en más de 80 años de historia, descendía a la segunda división del fútbol argentino. El contraste fue rotundo. Mientras en una parte de Avellaneda todo era fiesta y vueltas olímpicas, en la otra reinaban la tristeza, la bronca y el desconcierto. Racing jugó la Primera B Metropolitana de 1984 con la obligación de lograr el ascenso cuanto antes. Aquel año, Racing estuvo muy cerca de ascender, finalizó segundo y perdió la final por el segundo ascenso ante Gimnasia de La Plata, postergando el sueño un año más. Finalmente, en 1985, Racing consiguió su retorno a la Primera División. De la mano del histórico Alfio Basile, venció a Atlanta en la final por el segundo ascenso, regresando a primera después de 2 años de sufrimiento. Tras el ascenso en 1985, la situación financiera, lejos de estabilizarse, empeoró con los años. A pesar de la conquista de la Supercopa Sudamericana en el año 1988, la conducción del club incurrió en gastos excesivos y maniobras poco claras que desbalancearon las cuentas. Incluso durante las presidencias de Juan de Stefano y Osvaldo Otero, se denunciaron desvíos de fondos. Hacia 1997, Racing acumulaba una cantidad de deuda alarmante y los acreedores comenzaron a reclamar judicialmente sus pagos. Ese mismo año asumió la presidencia Daniel Lalín, un empresario que prometía salvar al club de la quiebra. Sin embargo, lejos de sanear las cuentas, Lalín continuó con políticas arriesgadas. En 1998, Racing siguió incorporando jugadores a pesar de no tener cómo pagarles, con la esperanza de que un éxito deportivo resolviera todo mágicamente. Para ese entonces, Racing acumulaba una deuda de más de $60 millones, lo que obligó al entonces presidente a tomar una decisión extrema: solicitar ante la justicia el pedido formal de la quiebra de Racing. Esto significaba que Racing Club Asociación Civil perdía el control de su destino. La justicia desplazó a la dirigencia y nombró a una administradora judicial, la contadora Liliana Ripoll, para encargarse de la entidad. Bajo quiebra, el club solo podía seguir funcionando bajo estricta supervisión judicial y con la condición de no generar nuevos déficits. Pero la solución de Lalín resultó pan para hoy y hambre para mañana. A comienzos de 1999, la situación llegó a su punto crítico. Racing seguía sin ser rentable, continuaba acumulando gastos que no podía cubrir y esto violaba las condiciones impuestas por la justicia para permitirle operar. En febrero de 1999 se determinó que un club en quiebra no podía seguir funcionando con déficit y el juzgado ordenó el cese total de actividades de la institución. En términos prácticos, Racing no podía abrir sus puertas ni participar en competencias oficiales hasta nuevo aviso. La AFA acató la orden judicial e impidió que la academia comenzara el torneo Clausura 1999. Fue entonces cuando llegó el momento más doloroso. El 4 de marzo de 1999, la síndico Liliana Ripoll anunció públicamente que, a efectos legales, Racing Club Asociación Civil había dejado de existir. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. La respuesta no se hizo esperar. Los simpatizantes y socios del club se movilizaron como nunca antes. El 7 de marzo de 1999, fecha en que Racing debía debutar en el campeonato enfrentando a Talleres de Córdoba, el partido no se jugó por la inhabilitación, pero 30.000 personas coparon igualmente el cilindro de Avellaneda. En lugar de fútbol, ese domingo hubo una multitud vestida de celeste y blanco manifestándose pacíficamente por la continuidad del club. Familias enteras, ancianos que habían visto al equipo campeón en épocas doradas, jóvenes que jamás lo habían visto campeón, todos unidos coreando que Racing estaba vivo a pesar de la declaración judicial. Esa masiva muestra de amor incondicional quedó grabada como el Día del Hincha de Racing, que desde entonces se celebra cada 7 de marzo. La justicia finalmente suspendió la liquidación y permitió que Racing siguiera compitiendo mientras se buscaba una solución.
Gracias a esa medida, la academia pudo presentarse en la segunda fecha del Clausura 1999, donde debutó ante Rosario Central en Arroyito, con derrota 2-1 que esta vez supo a victoria por el solo hecho de volver a jugar. Recién a fines del año 2000 llegó un rescate definitivo. Tras arduas negociaciones, el Estado aprobó la llamada Ley de Fideicomiso, que permitió crear un mecanismo especial para salvar a clubes en quiebra. En el caso de Racing, se estableció un fideicomiso que tomó control de la institución y posteriormente derivó en la concesión del manejo del fútbol a una empresa privada denominada Blanquiceleste S.A. Gracias a ese esquema excepcional, Racing no desapareció y pudo cancelar la quiebra tiempo después. Paradójicamente, bajo ese gerenciamiento, la academia logró salir campeón del Torneo Apertura 2001, cortando una racha de 35 años sin títulos locales. Había luz al final del túnel. El club de Avellaneda, que estuvo al borde de la extinción, iniciaba su camino de recuperación. Hoy, 25 años después de aquel 4 de marzo de 1999, la historia da testimonio de la resiliencia de un gigante que supo resurgir desde el subsuelo. Racing se coronó campeón de la Copa Sudamericana, recuperando su prestigio continental luego de décadas de lucha, altibajos y reconstrucción. Aquella hinchada que copó el cilindro sin partido en 1999, que caminó de rodillas por el césped clamando por la supervivencia del club, hoy puede mirar al pasado con la certeza de que su fe no fue en vano. Lo que entonces fue dolor y resistencia, hoy es orgullo y pertenencia. La confirmación de que Racing nunca se fue, solo estaba tomando impulso para volver a ser eterno. Esto fue la número 5, contándote lo que fue la quiebra de Racing. ¿Sobre qué te gustaría que hablemos en el próximo video? Déjalo en los comentarios. Adiós.